Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. Recuerden activar la cámara, ubicarla correctamente. Me encanta ver su frente, pero ahí no están los ojos. Por favor. Y bueno, la presentación personal es importante. Ojo, no estoy diciendo que se pongan coronas ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí mantener una presentación acorde. Muy bien. Estar en un lugar iluminado, etcétera. Creo que ya conocen todo eso, están en segundo de bachillerato. A veces está un poco de más poder repetir y repetir cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo inició esta semana? Bien, gracias. Qué bueno. Me alegro. Solo Tiffany, habla, más nadie. Todo bien, mister. ¿Todo bien? Qué bueno. Me alegro entonces. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien. Vamos a comenzar con una preguntita sencillita para trabajar. Vamos a recordar qué es lo que nosotros hemos trabajado en estos temas. En estos últimos temas que hemos trabajado en biología. La reproducción celular. ¿No escucho? La reproducción celular. La reproducción celular. Muy bien. ¿Cuántas etapas tiene el ciclo celular, Daniela? Nada, no noto. Ok. Arias, ¿cuántas etapas tiene? 4. 4 etapas. Campuzano, ¿cuál es la primera etapa del ciclo celular? No anotó, no me acuerdo. Aspiazo, ¿cuál es la primera etapa del ciclo celular? ¿Tampoco? Okay. Esther, ¿cuál es la primera etapa del ciclo celular? Que casi no te veo, ¿no? Pero sé que estás allí. ¿Tampoco? Luzárraga, ¿cuál es la primera etapa del ciclo celular? La G1, no sé. ¿Me está preguntando? ¿Me está diciendo? Es que no me acuerdo, no sé si estoy bien. La G1 sí, está en lo correcto. La G1, primera etapa de crecimiento. Segunda etapa, Solís, del ciclo celular después de la G1. ¿Tampoco, Solís? ¿Pincay? ¿Por qué se ríe? No, porque pregunto y nadie me dice nada. No estoy preguntando cosas del otro mundo. No es, me da risa porque pregunto y nadie me dice nada. Dime, Pincay, ¿cuál sería la siguiente etapa? Creo que se llama la etapa S, no me acuerdo bien. La etapa S, está como y no se acuerda, pero bueno, por lo menos le dan al clavo, ¿verdad? La etapa S o de síntesis. Kiara, ¿cuál sería la tercera etapa? La G2. La G2, ¿verdad? Sigue creciendo. Cuarta etapa, Matthew, ¿estás allí? Veo una puerta, un techito. Ah, ya estás. Yo, mister, que no lo había escuchado cuando me llamó. Dígame. Que no lo había escuchado cuando me llamó. Ah, ¿y te sabes la última etapa? M. M.
M de mentir, no, ¿verdad? No. M de división celular, que puede ser mitosis o meiosis. Ahora, les hago una pregunta. Las tres primeras etapas se agrupan en una gran etapa. ¿Saben cómo se llaman? No sé si era interfase o profase. Correcto, la primera, ¿verdad? Mira, tienen lo mismo varios. Ay, no sé, creo. Ay, Dios mío, vamos a ver cómo es esa evaluación. Interfase. La fase M de mitosis, la fase M de meiosis. Y hay una etapa cuando termina la división celular, después de la fase M. ¿Cómo se llama esa etapa? María, ¿ibas a decir? ¿No escuché? Citocinesis. Citocinesis, ¿verdad? O división del citoplasma. Muy bien. ¿Cuántas etapas tiene la mitosis, Eduardo? ¿Me escuchan? Ok, si no me equivoco eran 4. 4. Profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Sí. Ok, 4. ¿Cuántas etapas tiene la meiosis, Macías? Ay, soy el único más bien. Me acordé de mi ñaña. Meiosis. ¿Alguien recuerda cuántas etapas tiene la meiosis? Son 4 también. 4. Son 4 también, pero se repiten, recuerden, hay 2 divisiones citoplasmáticas, ¿verdad? Muy bien. A ver, Camacho, ¿cuántas células hijas obtengo en la mitosis? 2, creo. 2, creo. 2, todo el mundo cree. Aquí parece que nos vamos a volver religiosos, ¿verdad? 2, muy bien. ¿Cuántas células hijas obtengo en la meiosis, Pinargote? 2, dice Pinargote. ¿Qué piensa? A ver, Estrella, ¿cuántas células hijas obtengo en la meiosis? Estrella se desconectó. Ah, no, ahí está. Estrella. 4. 4, muy bien, 4. 2 en la mitosis, 4 en la meiosis. A ver, ¿en cuál de los dos las células hijas son idénticas a la célula madre? En la mitosis. En la mitosis. Y en la meiosis, ¿cuál es la diferencia entre las hijas y la madre? Hashtag OMG. Presente. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué clase es esta, Dios mío? Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las células hijas y la célula madre en la meiosis? Que no son iguales. Claro, no son iguales. ¿En qué no son iguales? En la genética. En la genética, correcto, ¿verdad? Las células hijas tienen la mitad de la carga genética. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama el proceso de obtención de las células germinales o gametos sexuales? ¿Cómo se llama ese proceso? Gametogénesis. Gametogénesis, también parece una pregunta, pero sí, gametogénesis. ¿Y cómo se llama específicamente donde obtenemos espermatozoides? Espermatogénesis. Espermatogénesis, muy bien. ¿Y donde tenemos óvulos? Ovogénesis. Ovogénesis, muy bien. ¿Cuántos óvulos fecundables se obtienen de la ovogénesis? 1. 1. 1. ¿Cuántos espermatozoides capaces de fecundar un óvulo se obtienen de la espermatogénesis? 4. 4. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a preguntarle a ver quién no ha hablado. Intriago, ¿qué sucede cuando las células, el ciclo celular se descontrola y las células no dejan de dividirse? ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede producir? Llamada, profe. ¿Eso qué dijo la otra vez? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, profe, pero
Sí, recuerdo algo lo que me dijo, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien recuerda qué se produce cuando se descontrola el ciclo celular y la división es interminable? No para de dividirse la célula. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Puede haber cáncer. Puede haber cáncer. Traten de hablar. Yo sé que ahí estoy viendo el chat, ¿no? Ya había escrito, por ejemplo, Loaiza una palabra y Murillo otra, ¿verdad? Entonces, se produce, puede haber cáncer. Pero específicamente antes del cáncer, ¿cómo se llama esa estructura que se va aglomerando y va con todas las células que se van formando? Tumor. Tumor, ¿verdad? Que puede ser benigno o maligno, dependiendo de cómo ataquen o de qué es la célula, ¿verdad? Cómo responde el sistema inmune. Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver los principios básicos del cáncer desde el punto de vista de la biología. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a comenzar haciéndolo de la siguiente manera. Les voy a pasar un enlace. Listo. Entramos allí. Y en una sola palabra van a describir el cáncer. Una sola. No quiero ver frases. Una sola palabra. Y aquí vamos a ver. ¿Ya entramos? Muy bien, ya tengo una sola palabra, ya estamos participando. A ver, solo han participado 5, somos 26, ¿verdad? Porque yo no participo, somos 26. Aquí me dicen cuántos han participado, 5. Una sola palabra. Vamos pues. Ágil, que eso no les debe quitar mucho tiempo. Bueno, a menos que tengan muchos problemas con el internet, pero es solamente darle clic al enlace y colocar la palabra. Siete personas solo han entrado y participado. Somos 26. Trece, 14 personas. Un minutico más les doy para cerrar la votación. $19 han participado. $21. Muy bien. Tiffany, ¿cuál es la palabra que hasta el momento es la de mayor tamaño? Enfermedad. Enfermedad es la que más han escrito. Loaiza, ¿cuál sería la segunda palabra que describiría cáncer después de enfermedad? Maligno o sufrimiento, no sé, las veo casi igual, pero creo que maligno sea más grande. Maligno, muy bien, maligno es la segunda. Murillo, ¿cuál es la tercera? Sufrimiento. Sufrimiento. Muy bien, entonces tenemos 3 palabras, ¿verdad? Que las que han sido, vamos a decir, más escritas, ¿verdad? Con mayor número de personas sería enfermedad. Asociamos al cáncer como a la palabra enfermedad. Asociamos al cáncer a algo maligno y asociamos al cáncer al sufrimiento. Es el sufrimiento de la persona que lo padece y a la familia de esa persona que padece este
esta anomalía, ¿verdad? Muy bien. Excelente, gracias a los 22. Luego termino de revisar quienes terminaron de participar, ¿verdad? Los felicito a todos. Muy bien, esto lo voy a dejar por allí para entonces hacer la captura correspondiente y subírselo en la plataforma. Very good. Gracias a los chicos, a todos por su participación. Entonces, bueno, muy bien. Vamos entonces a verificar si esas palabras son las que describen efectivamente lo que es el cáncer. ¿Verdad? Entonces vamos a compartir y ahí viendo el material. Vamos a tratar de hacerlo de forma bien sencilla para luego socializar la guía de estudio de nuestra evaluación del primer parcial. Muy bien, aquí tenemos el cáncer características, ¿verdad? Entonces se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Vamos a ver las características del cáncer, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Entonces, se puede originar, espérense un momento, tengo que moverlos a ustedes para poder trabajar, ok, y esto lo colocamos, aquí está, muy bien. Entonces, se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Muy bien, aquí dice, comienza cuando las células crecen descontroladamente, sobrepasando a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería, ¿verdad? Hay tumores o cáncer que empiezan a crecer muy grandes, oprimen órganos, ¿verdad? Y hace que las funciones vitales no se lleven a cabo con normalidad. Y obviamente va a depender de cuál es el órgano que ataca primero esta enfermedad, ¿no? Para muchas personas el cáncer puede tratarse eficazmente, ¿verdad? A través de diferentes procesos. Ya vamos a ver los tratamientos, ¿verdad? Conocemos a alguno, escribió allí como la quimio, que es un proceso, que es un tratamiento químico. También tenemos la radio, que es a través de radiación, y tenemos otras terapias que ya vamos a ver, ¿no? Hay un mayor número de personas, hay diferentes, vamos a decir, elementos que originan el cáncer. ¿Ustedes saben cuál es uno de los elementos que puede, o factores que puede originar cáncer? ¿Tienen idea? ¿Alguno participa? Radiación. Por ejemplo, si estamos expuestos a radiación, puede ser, ¿verdad? Las células pueden dañarse y producir estas anomalías. Muy bien, eso puede ser un factor de origen. ¿Cuál sería otro? Puede ser un golpe fuerte. Ya voy, uno a la vez. Primero Hoyos y luego Murillo. Hoyos. Aunque ciertos vicios como el alcohol está vinculado como, por ejemplo, a la cirrosis y el cáncer de pulmón con el tabaco. Perfecto, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Muy bien, Murillo, ¿iba a mencionar? Sí, puede ser por un golpe fuerte. ¿Por un? Un golpe fuerte. Puede ser, ¿verdad? Un traumatismo, probablemente alguno de los cánceres, sobre todo el de mamas, probablemente, como es una zona muy delicada, puede generar o el inicio de esta anomalía. ¿Alguna otra más que no hayan nombrado? El tiempo prolongado a la radiación ultravioleta. Muy bien, ya Macías había mencionado, ¿verdad? La exposición a radiaciones, puede ser rayos X, radios ultravioleta, muy bien, que en este caso pudiese ser cáncer de piel, en el caso de la exposición prolongada a los rayos UV. ¿Alguna otra que no hayamos mencionado, que tengan en mente que puede ser un causante del cáncer? Las hormonas. Muy bien, el uso de químicos, ¿verdad? O de medicamentos pudiese descontrolar, ¿verdad? El funcionamiento normal de las células, puede ser un efecto secundario. Muy bien. Y existen otros factores que, bueno, vamos a ver algunos, ¿no? Entonces, aquí aspectos básicos, ¿verdad? No es una sola enfermedad, existen muchos tipos de cáncer, pues no es eso, una sola enfermedad. El cáncer puede originarse en los pulmones, en el seno, en el colon o hasta en la sangre. Los diferentes tipos de cáncer tienen algunas similitudes, pero son diferentes en la manera que crecen y se propagan, ¿verdad? Tienen similitudes en cómo es las etapas de crecimiento y desarrollo. Aquí tenemos, pues, hay más de 100 tipos, ¿verdad? Y toman el nombre dependiendo del órgano en el que comiencen. Ahí tienen un video descriptivo de ello, ¿no? Aquí vamos a ver los tipos de cáncer según, ¿verdad? Algunas categorías. Tenemos el carcinoma,
¿verdad? Que es un cáncer que empieza en la piel o en tejidos que revisten o cubren los órganos internos. Entonces, cuando el cáncer comienza en la piel o en revestimientos de los órganos, se llama carcinoma. Tenemos los sarcomas, que es un cáncer que empieza en el hueso o en el cartílago, ¿verdad? Grasa, músculo, vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo. Ese es el sarcoma. Leucemia, ¿verdad? Es un cáncer que empieza en el tejido en el que forma la sangre o la médula ósea. Tenemos linfoma y mieloma, que son los cánceres que empiezan en las células del sistema inmune. Y tenemos los cánceres del sistema nervioso central, que empiezan en los tejidos del cerebro o en los tejidos de la médula espinal. Esos serían como agrupaciones. Tenemos los carcinomas, los sarcomas, las leucemias, los linfomas y mielomas y los cánceres del sistema nervioso central. Los dos órganos que conforman el sistema nervioso central son el cerebro o el encéfalo, ¿verdad? Con toda la masa encefálica y la médula espinal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mister, una pregunta. Perfecto. No, creo que está mal dicho el término cáncer de oreja, pero sí existe el cáncer en el oído. Me imagino que es algo dentro, tipo el tímpano o algo así. Sí, probablemente. Hay muchos tipos de cáncer y normalmente, como les dije anteriormente, en la parte superior de la lámina, reciben el nombre del órgano en el cual atacan, ¿sí? En donde comienza. Por ejemplo, si el órgano, obviamente, si el cáncer comienza probablemente en el oído, tendríamos cáncer del oído, pero seguramente debe agruparse en alguno de estos. Por ejemplo, si empieza en el órgano que recubre el oído, sería un carcinoma en el oído, ¿no? Por ejemplo, allí tendríamos que ver qué células en específico son las del oído, fueron las que fueron atacadas o se convirtieron en malignas para el cuerpo. Muy bien. Aquí tenemos algunos puntos donde pueden ocurrir cáncer, ¿verdad? Aquí tenemos el meningioma, que es un tipo de cáncer cerebral, el cáncer de mama, que normalmente tiene mayor probabilidad de ocurrir después de la menopausia. Tenemos el cáncer de tiroides, el cáncer del esófago, el cáncer de los riñones, el cáncer en el hígado, en los ovarios, en el páncreas, ¿verdad? Tenemos un mieloma, que es un tipo de cáncer en las células de la sangre, cáncer en la vejiga. Esos son ejemplos, ¿no? De algunos tipos de cáncer. Muy bien, vamos a lo siguiente. Vamos a ver qué relación tiene esta enfermedad con algunos genes del cuerpo, ¿no? Entonces, los genes y el cáncer. Los genes parecen tener dos roles principales en el cáncer. Hay unos que se llaman oncogenes, que son los genes que causan el cáncer, y otros conocidos como genes supresores de tumores, que detienen la evolución o el crecimiento del cáncer. Tenemos los proto-oncogenes, que regulan la división celular, son los que se encargan de regular ese proceso, y los genes supresores de tumores que desaceleran la división celular. Son genes que están en nuestro cuerpo y nos ayudan a controlar estos mecanismos que pueden convertirse en malignos, ¿verdad? Estos procesos vitales. Un proto-oncogen es un gen normal, aquí está subrayado, normal, que interviene en la proliferación celular. Se consideran dominantes, ¿verdad? En el caso de la genética, son genes dominantes, no recesivos, ya que transforman las células aunque sus alelos sean normales. Entonces, los proto-oncogenes son genes normales que intervienen en la proliferación o en la división celular. Un oncogen es la forma mutada de un proto-oncogen, es decir, cuando un proto-oncogen cambia su estructura genética, se muta, se conoce ahora como oncogen. Este codifica una proteína anormal que se mantiene activa independientemente de las señales. No se va a degradar, no va a desaparecer. Esto convierte a la célula en tumoral y es lo que va a generar una proliferación desordenada de las células. Y en los humanos se han identificado 60 oncogenes, es decir, que pueden dar inicio a el cáncer, ¿no? Entonces, allí tenemos. Aquí tenemos esto cuando la función es normal, la función es excesiva y se produce el cáncer, por supuesto, ¿no? Vamos a ver aquí cuáles son los carcinógenos, que son los que producen el cáncer, los agentes carcinógenos. Ya ustedes habían... Dígame. Disculpe que le interrumpo, pero, o sea, quería preguntar, ¿cómo se cura el cáncer, mister? ¿Cómo es así que las personas superan el cáncer? Ya vamos a ver los tratamientos, Ángel. Normalmente no hay una cura específica para, o sea, hay curas para cánceres puntuales, para algún tipo de cáncer, porque todos los cánceres actúan distintos, ¿verdad? Como dice allí, dependiendo del órgano.
pero normalmente lo que hay es tratamientos para eliminar, ¿verdad? Paliativos, se puede llegar a superar, pero va a depender de la resistencia de la persona, de la edad, del sistema inmune. Hay varios factores que influyen, obviamente, ¿no? Y obviamente el sistema anímico de la persona, porque la tristeza, la depresión, también influye no solo en el cáncer, en cualquier tipo de enfermedad. Puede ser que avance más rápido, ¿no? Nuestra actitud ante la vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver los tratamientos. Mister, una pregunta. Dígame. Digamos que a una persona le encuentran que tiene un tumor en un órgano, tipo un riñón, y ya está está lleno, todo un riñón y está contaminado de ese tumor. Le vendrían a quitar el riñón para que no se siga expandiendo, ¿cierto? Dependiendo de la etapa en la que esté el cáncer, Emily, porque por ejemplo, si ya el cáncer ha hecho metástasis, que es cuando se esparce y contamina todo el organismo, varios órganos, ya prácticamente no hay nada que hacer, ¿sí? Ahora, si tenemos un tumor que está localizado en el órgano y no se ha expandido, probablemente se pueda extirpar o extraer esa parte en específico, ¿verdad? Eso puede ser un tipo, de hecho, eso es un tratamiento, la cirugía, pero depende de muchas condiciones internas, en qué etapa se encuentra ese cáncer o ese tumor. Ya, y la última pregunta, porque no te preocupes, tranquila. El condrosarcoma creo que vendría a ser un tumor, ¿cierto? O un cáncer. No sé qué es. El sarcoma es un tipo de cáncer. Ojo, no todos los cánceres generan tumores de gran tamaño, ¿verdad? Hay tumores, pues se pueden generar, por ejemplo, los tumores que son como sacos de células grandes sin que sean cánceres, sin que sean dañinos, pues obviamente. Ya el cáncer es cuando los tumores son dañinos o la división celular daña todos los sistemas y empieza a hacer que el cuerpo funcione de una manera inadecuada. Eso es cuando es dañino. Hay personas que pueden llegar a tener algún tipo de proliferación o de tumores que no son dañinos, son benignos, pueden ser tratados y no les va a llegar a causar ningún mayor daño pues, dentro del organismo. Muy bien. Causas del cáncer. Ya algunos lo mencionaron ustedes. Hay carcinógenos físicos como las radiaciones UV o ionizantes. Hay carcinógenos químicos, ¿verdad? Como el asbesto, que era uno de los elementos que utilizaban antes mucho en lo que eran los techos de las casas, o el arsénico, y hay carcinógenos biológicos, como infecciones por virus, bacterias, parásitos, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de, vamos a decir, de elementos que pueden causar el cáncer. Hay físicos, químicos y biológicos, ¿no? Eso es importante que los tengamos en cuenta. Aquí tenemos alguna clasificación de los carcinógenos, por ejemplo, el grupo 1 para el carcinógeno para los humanos, evidencia suficiente en humanos, relación causal establecida, por ejemplo, fumar, exposición a la radiación solar, bebidas alcohólicas y carnes procesadas, es decir, embutidos y todas estas cosas, ¿verdad? El grupo 2A, probablemente carcinógeno para los humanos, hay una evidencia limitada y hay una evidencia suficiente en animales. Por ejemplo, emisiones por fritura en alta temperatura, esteroides, exposición ocupacional en peluquerías, consumo excesivo de carne roja. Tenemos un grupo 2B, posiblemente para los humanos, hay evidencia limitada e evidencia insuficiente en animales, porque a veces se experimenta en animales para ver los efectos. Tenemos, por ejemplo, café, gasolina, emisiones de motor, ¿verdad? No está comprobado es posible, pero no hay suficiente evidencia, ¿verdad? Tenemos el 3 y el 4. El 3 es no clasificable, ¿verdad? Hay evidencia insuficiente en animales y en humanos. Por ejemplo, campos magnéticos, iluminación fluorescente, el T, ¿verdad? Y probablemente no es carcinógeno para los humanos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el caprolactama, que es usado en la fabricación de fibras sintéticas, ¿verdad? En ropas o en implementos, no es, ¿verdad? Si llegamos a ingerir ese tipo de sustancias. ¿Cuáles son los tratamientos? Aquí tenemos. Hay varios tratamientos. Tenemos la inmunoterapia. Ahí hay un video de un ejemplo. Tenemos la quimioterapia, que es a través de sustancias químicas. Son bastante fuertes. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no es que las células son, las sustancias químicas que nos inyectan son inteligentes. No solamente mata las células malas, sino que también mata células buenas y tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Hay que tener, dependiendo del nivel de la quimioterapia. Tenemos la radioterapia, que es a través de la radiación, ¿verdad? Y tenemos la extirpación o cirugía, que era la que mencionaba, por ejemplo, ahorita él. Entonces, esos son los 4 métodos actuales
para tratamientos para el cáncer, ¿no? Que tenemos ahí. Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ajá, aquí hay varios. Y de Dígame. las terapias, ¿cuál sería la más efectiva? Dependiendo del tipo de cáncer, de la etapa en la que tenga, el estudio lo debe hacer un especialista, Pincay. Porque ¿Verdad? yo siempre he escuchado que la más general que se suele hacer es la quimioterapia. Sí, claro, obviamente creo que la más popular y quizás, vamos a decir entre comillas, la más efectiva es la quimioterapia. Sin embargo, como te estoy diciendo, hay muchos efectos secundarios y este tipo de terapia no solamente daña las células o elimina las células malas, sino que también daña células buenas. Por eso, por ejemplo, es difícil, es muy duro una quimioterapia para un niño, es bastante fuerte para él, ¿verdad? A diferencia quizás de una persona que ya está formada. No significa que los niños no les apliquen, sí les aplican, ¿verdad? Obviamente hay tratamientos pediátricos, pero igual sigue siendo fuerte para un niño cuyo sistema inmunológico está en formación, por ejemplo, ¿verdad? Y quizás es la más popular. Pero, como te estoy diciendo, la inmunoterapia, la radioterapia, la cirugía va a depender del tipo de cáncer, del diagnóstico que va a hacer el especialista. Por eso es importante ir a un médico especialista en esto y que nos haga el diagnóstico correcto y el tratamiento se va a adaptar a la situación de la persona. Básicamente es así. Mister, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Cuál es el más común? O sea, entre todos los que nos mencionó, ¿cuál es el más común? ¿Cuál es el más común de que de los tipos de cáncer o de los tratamientos? Ajá, de los tipos de cáncer. O sea, ¿cuál es más probable que una persona quiera? Por ejemplo, en un hombre normalmente el cáncer de pulmón si fuma, cáncer de hígado si bebe mucho, cáncer de próstata después de los 40 años que tenemos que hacernos una revisión por lo menos 2 veces al año. En el caso femenino, por ejemplo, es más probable que tenga cáncer de mama, cáncer de útero, ¿verdad? Si tiene una vida activa muy activa y de poco cuidado, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si fuma, también la mujer tiene alta probabilidad de tener cáncer de pulmón, son como los más populares. Y en el caso, por ejemplo, quizás que ataca a cualquier persona, pero que se ha escuchado quizás en personas no tan adultas, puede ser leucemia, que tiene que ver con el cáncer en la sangre, ¿verdad? El mal funcionamiento en el tejido sanguíneo. Quizás son los más populares. No significa que los otros no se den, obviamente, ¿no? ¿Eso de leucemia tiene algo que ver con... Es que no sé si la pregunta sonará tonta. ¿Tiene que ver algo con la anemia? O sea, es como que vemos un... Puede ser, dependiendo de la alimentación, exactamente, de los riesgos, sobre todo de la alimentación, ¿verdad? Y obviamente quizás tiene una carga genética en cuanto a la formación de las células que forman el tejido sanguíneo. Probablemente. Normalmente los cánceres tienen cierta carga genética. También hay aspectos psicológicos, por ejemplo, como el estrés. Puede desencadenar, ¿verdad? Un cáncer. Hay ciertos estudios que apuntan a que el estrés puede ser también un causante, un factor, vamos a decir, más que todo psicológico, ¿no? Desencadenante de esa enfermedad. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en la plataforma? Bueno, ya les voy a mostrar, a ver, rapidito, porque ya nos va a quedar poco tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos cáncer, preguntas y respuestas, ¿verdad? Cada persona va a plantear una pregunta y va a responder la pregunta de 3 de sus compañeros. Ese foro va a estar activo hasta el viernes, porque el lunes comienzan las evaluaciones. Repito, usted va a hacer una pregunta con relación al tema y va a responder 3 preguntas, ¿verdad? Va a responder la pregunta de 3 de sus compañeros. Ese es el foro, esa es la actividad que hay que hacer de este tema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahorita por el canal de Zoom, porque ya se va a cerrar la sesión, les comparto la guía de estudio de biología. Cualquier duda me preguntan, yo la reviso. ¿De acuerdo? Perfecto, yo se los comparto ya en este momento en la guía de estudio. Nos vemos mañana en química, chicos. Cuídense.